Hola, soy Verónica Piedra y les voy a hablar acerca de los marcadores moleculares mitocondriales. Primero necesitamos saber qué es un marcador molecular. Pues es una secuencia de ADN o un gen cuya ubicación dentro de un cromosoma es conocida. Los polimorfismos de ADN mitocondrial se han utilizado en análisis, por ejemplo, filogenéticos o también de diversidad. El ADN mitocondrial haploide tiene la característica de que presenta un método materno de transmisión, así también como una alta tasa de mutación, lo que significa que no se está recombinando. Y estas características permiten reconstruir relaciones evolutivas valorando las pautas de mutación del ADN mitocondrial. Esos marcadores también nos pueden ayudar a detectar rápidamente hibridaciones. Vamos primero a evaluar un paper denominado Historia de la población de pinos de montaña europeos, Pinus mugu y Pinus uncinata, revelados por marcadores de ADN mitocondrial. Primero vamos a hablar acerca de la introducción. Los patrones y los procesos que dan forma a los cambios en los rangos de distribución, de diversidad y de divergencia en los rasgos fenotípicos hereditarios dentro de los árboles aún se comprende muy poco. Y muchas especies de árboles, entre ellas los pinos, se caracterizan por una rápida homogeneización de los acervos genéticos de las poblaciones. Al mismo tiempo están manteniendo una alta fertilidad y una fuerte selección, lo que facilita su adaptación. Las cadenas montañosas europeas están constituyendo hábitats para el pino de montaña enano, que es el Pinus mugo, y el pinus de montaña o el pino pirenaico, que es el Pinus uncinata. El objetivo principal de este estudio fue obtener conocimientos acerca de la estructura filogeográfica y también la historia poblacional de esas especies. Para esto se analizó la variación de ADN mitocondrial, cuyos marcadores son efectivos en las investigaciones de la estructura poblacional de los pinos, ya que, como habíamos visto que sus mitagenomas se heredan de la línea materna, entonces se transmiten por semillas en distancias mucho más cortas en comparación con los marcadores que son mediados por el polen. En este estudio se aprovechó un nuevo conjunto de regiones polimórficas mitocondriales descritas para escanear la variación genética neutra de las poblaciones dispersas. Se quiere principalmente responder a la pregunta de si los taxones comparten el acervo genético de marcadores de ADN mitocondrial. Y también se quería identificar regiones putativas del flujo genético restringido entre los rodales que se analizaron. Ahora vamos a hablar acerca de la metodología. Se examinaron 449 muestras de 27 poblaciones naturales, de las cuales 17 pertenecían a Pinus mugu y 10 a Pinus uncinata. Las muestras se tomaron al menos a 30 metros de distancia las unas de las otras y se aisló el ADN genómico de agujas con DNAC Plant Mini Kit de Kiagen y también se evaluó su calidad utilizando el Biophotometer de Eppendorf. Se utilizó un conjunto de 17 marcadores de ADN mitocondrial que incluían dos locus NAD1 en el intrón B y C de inserción y de lesión y en el intrón 1 NAD7 y también 15 de desarrollo, un locus de inserción de lesión que es en PR34 y estos se genotiparon mediante la técnica PCR, RFLP y el método de Sanger. Los marcadores que se fenotiparon por el método del PCR se incubaron siguiendo las condiciones del fabricante para las enzimas respectivas de Thermo Scientific y se separaron electroforéticamente en gel de agarosa teñido con gel red en UV. Para las demandas de secuenciación, en cambio, los productos de amplificación de el PR34, que era el locus de inserción de lesión, se purificaron mediante la hexanucleasa 1 de New England Biolabs y con TSAP de Promega. También se utilizó el kit de secuenciación de ADN Big Dye Terminator de Applied Biosystems, realizado por Geomed, y las secuencias se alinearon y se editaron utilizando Codon Code Aligner de la Codon Code Corporation. Para las pruebas basadas en la información del haplotipo, se construyó mitotipos individuales mediante la concatenación de los alelos identificados dentro de cada marcador. De mismo modo, se contó el número de haplotipos y los alotipos privados para evaluar la mejor escala de variación genética que se segregan los taxones y se estimaron las frecuencias de los haplotipos y también la diversidad de los genes de las poblaciones. Em, para encontrar si existe un mejor patrón de relaciones genéticas entre las muestras, se realizaron tres análisis principales. Primero está el análisis de UPGMA, que se realizó para ver si que existe alguna tendencia en las poblaciones a agruparse por identidades de especies o por identidades de ubicaciones geográficas. En segundo lugar, se utilizó el análisis de PCOA,
que fue implementado por el software GenALX, que se utilizó para ver si la afinidad interpoblacional cambiaba cuando se analizaba en un contexto mucho más amplio. Y finalmente, para verificar la hipótesis del aislamiento por distancia, se realizaron pruebas de Mantel de correlación de las distancias genéticas y geográficas también en GenALX. Ahora pasamos a discutir los resultados. En primer lugar, los resultados de los polimorfismos y los niveles de diversidad. Se aplicó, como ya hemos visto, un conjunto de marcadores recientemente desarrollados para investigar la variación que existía en el ADN mitocondrial dentro de los rangos naturales de los pinos enanos y los pinos pirenaicos. Todos los marcadores genotipados demostraron ser variables e informativos de parsimonia y resultaron en un número total de 31 haplotipos multilocos. Cuando se examinaron las especies en búsqueda de polimorfismos privados, la mayoría de estas pareció segregarse en Pinus mugo, y el número de sitios segregantes varió sustancialmente entre las poblaciones. Por ejemplo, 4 poblaciones tenían un solo haplotipo, mientras tanto habían 11 en otra población. También el nivel de polimorfismos difirió entre las especies, y la diversidad genética en todas las muestras fue alta, pero en Pinus mugo mostró un mayor nivel de variación de haplotipos en comparación con Pinus uncinata. En cuanto a la agrupación y la estructura de la población, podemos ver ahí el árbol UPGMA que está representando las distancias mutuas en marcadores de ADN mitocondrial entre las poblaciones. Este análisis, junto con el análisis de PCOA, indicaron que había un agrupamiento poblacional similar, con la existencia de dos clados más grandes y también poblaciones independientes, como se puede ver en el gráfico. Se observó una correlación significativa entre las distancias genéticas y también geográficas de las poblaciones en la prueba de Mantel para la sonda en su conjunto y para P. uncinata, pero no para P. mugo. A su vez, la comparación de las estimaciones de diferenciación poblacional identificó una distribución que no era aleatoria entre los mitotipos, con variantes similares agrupadas dentro de las poblaciones. Sin embargo, a nivel de especie, esta dependencia se encontró solamente en P. mugo, y la diferenciación entre taxones pareció ser mucho más alta que la diferenciación interespecífica entre poblaciones, lo que proporciona evidencia para la distinción genética de los grupos de genes mitocondriales entre los dos taxones. Ahora, en cuanto a la diferenciación genética en Pinus mugo, pues ocurrió que el pino de montaña enano exhibió un nivel generalmente más alto de diversidad de ADN mitocondrial. Y como podemos ver en el gráfico, se encontró que el mitotipo H15 era el más común y era ampliamente distribuido. En el gráfico es el mitotipo que se encuentra en color amarillo y que está en el centro. Como vemos que ocupa la posición central dentro de la red de haplotipos y también es el que tiene el mayor número de conexiones directas, se puede, o sea, lo que el paper llega a proponer es que esta combinación particular de alelos podría representar el estado ancestral del pino enano. Respecto a la filogeografía de Pinus uncinata, pues el pino pirenaico mostró cantidades moderadas de diversidad genética y se observó una alta similitud genética entre otras dos poblaciones marginales de la especie. Tal distribución de variantes sugiere que la existencia o sea, que había una gama mucho más amplia de pinos de montaña en el pasado. Asimismo, por la baja diversidad que se encontró en esa especie, se presume que posteriormente la amplia distribución de los pinos pirenaicos se volvió disyuntiva en el pasado. Y luego lo que ocurrió es que las poblaciones pirenaicas sufrieron una severa contracción seguida de una reconstrucción, y las poblaciones dentro de la península ibérica permanecieron aisladas durante mucho más tiempo. Para cerrar con la discusión, vamos a hablar acerca del intercambio de genes interespecíficos, pues los rodales mostraron en sí una similitud genética de marcadores heredados por el padre con poblaciones más occidentales de los Pirineos. Esta distribución proporciona evidencia de un evento de hibridación entre los dos taxones y también llega a ser otro ejemplo de captura de genoma mitocondrial en los pinos. También sugiere que el contacto secundario y también la introgresión ocurrieron en antepasados de especies que ya estaban divergiendo y que se dio lugar durante un periodo que era mucho más frío de lo esperado. Finalmente, se concluye que este nuevo conjunto de marcadores de ADN mitocondrial que se aplicó resultó útil para las investigaciones filogeográficas y también evolutivas entre poblaciones de pinos. Los resultados que se obtuvieron refuerzan la hipótesis de una evolución altamente independiente entre esas especies. Además, se encuentra evidencia de una diferenciación significativa de los genomas mitocondriales de las coníferas. Los datos también apoyan a la distribución más amplia de las especies en el pasado de lo que se había esperado. Esto es todo por esta exposición. Espero que haya sido útil y aquí está también la bibliografía del paper que se utilizó para exponer.